Cuando el caballero literato, cuyo apartamento limpiaba la anciana señora Ma Parker todos los martes, le abrió la puerta aquella mañana, aprovechó para preguntarle por su nieto. Ma Parker se detuvo sobre el felpudo del pequeño y oscuro recibidor, alargó el brazo para ayudar al señor a cerrar la puerta y solo después replicó apaciblemente: «Ayer lo enterramos, señor». «Dios santo, no sabe cuánto lo siento», dijo el caballero literato en tono desolado. Estaba a medio desayunar. Llevaba una bata deshilachada y en una mano sostenía un periódico arrugado. Pero se sintió incómodo. No podía volver al confort de la sala sin decir algo, sin decirle algo más. Y como aquella gente daba tanta importancia a los entierros, añadió amablemente: «Espero que el entierro fuese bien». «¿Cómo dice, señor?», dijo con voz ronca la anciana Ma Parker. Pobre mujer, estaba acabada. «Que espero que el entierro fuese bien», repitió. Ma Parker no respondió. Agachó la cabeza y se encaminó hacia la cocina, llevando aquella usada bolsa de pescado en la que guardaba las cosas de la limpieza, un mandil y unas zapatillas de fieltro. El literato enarcó las cejas y volvió a sumirse en su desayuno. «Supongo que está abatida», dijo en voz alta tomando un poco de mermelada. Ma Parker se quitó los 2 alfileres que le sujetaban la toca y la colgó detrás de la puerta. Se desabrochó la raída chaqueta y también la colgó. Luego se ató el mandil y se sentó para quitarse las botas. Ponerse o quitarse las botas era un verdadero martirio, pero lo había sido durante años. De hecho, estaba ya tan acostumbrada a aquel dolor que su rostro se contraía en una mueca, dispuesto a sentir el pinchazo mucho antes de que hubiese empezado a desatarse los lazos. Terminada esta operación, se recostó en la silla con un suspiro y empezó a frotarse suavemente las rodillas. «¡Abuela! ¡Abuela!», gritaba su nietecito subido con sus botines sobre su falda. Acababa de volver de jugar en la calle. «Mira cómo le has dejado la falda a la abuela. Malo, más que malo». Pero él le echaba los brazos al cuello y frotaba su mejillita contra la de ella. «Abuelita, danos una moneda», le decía Salamero. «Fuera de aquí, ya sabes que la abuela no tiene dinero». Sí tienes». No tengo». Sí tienes. Danos una moneda». Y ella ya estaba buscando su viejo bolso de cuero negro. «Muy bien. ¿Y tú, a cambio, qué le darás a tu abuela?». El niño soltó una tímida risita y se apretujó más contra ella. Notó sus pestañas, haciéndole cosquillas en la mejilla. «Pero si yo no tengo nada», murmuró el niño. La anciana se levantó como impulsada por un resorte. Tomó el hervidor de metal que estaba sobre la cocina de gas y lo llevó hasta el fregadero. El ruido del agua llenando el hervidor amortiguó su dolor, o eso parecía. Aprovechó para llenar también el balde y el barreño. Se necesitaría un libro entero para describir el estado de aquella cocina. Durante la semana, el caballero literato se las apañaba solo, lo cual significaba que vaciaba una y otra vez los restos del té en un tarro de mermelada colocado ex profeso para tal fin, y cuando se quedaba sin tenedores limpios, limpiaba 1 o 2 en un trapo de cocina. Por lo demás, como solía explicar a sus amigos, su sistema era bastante sencillo y no acababa de entender cómo la gente tenía tantos problemas con la vida doméstica. No hay más que ensuciar todo lo que tienes, contratar a una vieja una vez por semana para que lo limpie todo y ya está. El resultado era una especie de descomunal basurero.
Incluso el suelo estaba plagado de trozos de tostadas, sobras y colillas. Pero Ma Parker no le tenía inquina. Le daba lástima que aquel pobre caballero, todavía joven, no tuviese quien le cuidara. Por la ventanita tiznada se divisaba una inmensa extensión de cielo tristón, y siempre que había nubes parecía que fuesen nubes raídas, usadas, desgastadas por los bordes, agujereadas como oscuras manchas de té. Mientras el agua se calentaba, Ma Parker empezó a barrer el suelo. Sí, pensó, mientras la escoba iba dando bandazos. Entre una cosa y otra ya he soportado lo mío. Ha sido una vida dura. Incluso sus vecinos se lo decían. Muchas veces, cuando volvía exhausta a casa llevando aquella bolsa de pescado, les oía decir entre ellos mientras esperaban en una esquina o se inclinaban sobre la verja de alguna casa: «Vaya una vida dura que le ha tocado vivir a la pobre Ma Parker». Y era tan cierto que no sentía el menor orgullo por ello. Era como si alguien hubiese comentado que vivía en el sótano interior del número 27. ¡Qué vida más dura! A los 16 años había abandonado Stratford para ir a Londres como ayudante de cocina. Sí, había nacido en Stratford-on-Avon. ¿Shakespeare decía? No, señor, todo el mundo le preguntaba siempre por él, pero nunca había oído ese nombre hasta verlo en las carteleras de los teatros. Ya no recordaba nada de Stratford, excepto aquel sentados junto al hogar podían verse las estrellas por la chimenea, y mamá siempre había tenido sus lonjas de tocino colgando del techo, y aún había algo más: una mata junto a la puerta de la casa, una mata que siempre olía maravillosamente. Pero la mata era algo muy difuso. Solo la recordó una o dos veces en el hospital, la vez que había estado tan enferma. Aquella casa había sido horrible, la primera casa. No la dejaban salir nunca. Nunca subía a la planta como no fuese para rezar por la mañana y por la noche. El sótano no estaba mal, pero la cocinera era una mujer cruel. Le quitaba las cartas que le escribía su familia antes de que hubiese tenido tiempo de leerlas y las echaba al fuego porque la hacían soñar. Y las cucarachas, ¿quién lo hubiera dicho, Pues lo cierto era que hasta que había ido a Londres jamás había visto una cucaracha negra. Al llegar a este punto, Ma siempre soltaba una risita, como si «Mirá que no haber visto nunca una cucaracha». Vaya, era como si alguien dijera que nunca se había visto los pies. Cuando aquella familia fue desahuciada, se fue como ayudanta a la casa de un doctor, y después de 2 años allí, corriendo arriba y abajo todo el día, se casó con su marido, un panadero. «Un panadero, señora Parker», exclamaba el caballero literato, porque algunas veces dejaba de lado sus volúmenes y la escuchaba, o al menos escuchaba ese producto llamado vida. Debe de ser bastante bonito estar casada con un panadero. La señora Parker no parecía tan segura. «Es un oficio tan limpio», arguía el literato. La señora Parker no estaba muy convencida. ¿No le gustaba entregar el pan calentito a los clientes? «Mire, señor», decía Ma Parker, «yo no subía a la Tahona muy a menudo. Tuvimos 13 niños y enterramos a 7. Cuando aquello no era un hospital, era una enfermería, como quien dice». «Ni que lo diga, señora Parker, ni que lo diga», exclamaba el literato, estremeciéndose y volviendo a empuñar la pluma. Sí, 7 habían muerto, y cuando los otros 6 todavía eran pequeños, su marido se volvió tísico. «Harina en los pulmones», le había dicho a ella el médico. Su marido estaba sentado en la cama, con la camisa subida hasta la cabeza, y el dedo del doctor trazó un círculo sobre su espalda.
Fíjese, si ahora se abriese un agujero aquí, señora Parker, vería que tiene los pulmones embosados de pasta blanca. Respire, buen hombre, respire hondo. Y la señora Parker jamás supo si había visto o si había imaginado que veía una gran nube de polvo blanco salir de los labios de su pobre marido. Y lo que había tenido que luchar para sacar adelante a aquellos 6 renacuajos y para mantenerse en pie. Había sido terrible. Y entonces, cuando ya empezaban a ser suficientemente mayores para ir al colegio, la hermana de su marido había ido a vivir con ellos para ayudarles un poco, y cuando todavía no llevaba allí 2 meses, se había caído por una escalera lastimándose el espinazo. Y durante 5 años, Ma Parker cargó con otro niño, y vaya una cuando les daba por llorar, a quién cuidar. Luego, la pequeña Maudie optó por el mal camino y arrastró con ella a su hermana Alice. Los 2 chicos emigraron, y el pequeño Jim se fue a la India con el ejército, y Ethel, la más pequeña, se casó con un camarillero pelafustán que murió de úlceras al año que nació el pequeño Lenny. Y ahora le había tocado al pequeño Lenny mi nietecito. Lavó y secó la pila de tazas y de platos sucios, limpió los cuchillos negros con un trozo de patata y con el corcho de un tapón, fregó la mesa, el aparador y el fregadero en el que flotaban colas de sardinas. Nunca había sido un niño demasiado fuerte, nunca, desde que nació. Era uno de esos bebés rubios a quien todo el mundo toma por una niña. Tenía rizos blancos plateados, ojos azules y un lunar como un diamante a un lado de la nariz. Lo que les había costado a Ethel y a ella criarlo. Habían probado tantas cosas que habían leído en los periódicos. Cada domingo por la mañana Ethel leía en voz alta mientras Ma Parker hacía la colada. Señor director, solo un par de líneas para comunicarle que mi pequeño Myrtle, que se hallaba grave de muerte, y tras 4 frascos de... aumentó 8 libras en 9 semanas y todavía continúa engordando. Y entonces sacaban del aparador la huevera que servía de tintero y se escribía la carta. Y al día siguiente por la mañana, camino del trabajo, Ma compraba el impreso para el giro postal, pero no servía de nada. No había modo de que el pequeño Lenny engordase. Ni siquiera llevándolo al cementerio cambiaba un poco de color. Y un buen ajetreo en el autobús tampoco lograba que mejorase su apetito. Aunque desde el principio había sido el niño mimado de su abuela. ¿Quién te quiere a ti?, dijo la anciana Ma Parker, abandonando los fogones y dirigiéndose hacia la mugrienta ventana. Y una vocecita tan cálida y próxima que casi la sobresaltó, pues parecía brotar de debajo de su corazón, se echó a reír respondiendo: «La abuelita». En aquel momento se oyeron pasos y el literato apareció vestido de calle. «Señora Parker, voy a salir». «Perfectamente, señor». «Encontrará la media corona en la bandejita del tintero». «Gracias, señor». «Por cierto, señora Parker», dijo el caballero rápidamente, «no tiraría usted por casualidad un poco de cacao la última vez que vino a limpiar, ¿verdad?» «No, señor». «Qué extraño. Hubiera jurado que quedaba una cucharadita de cacao en la lata», explicó. Y añadió amablemente, pero con firmeza: «Siempre que tire alguna cosa, dígamelo, señora Parker». Y salió muy contento de sí mismo, convencido en realidad de haberle demostrado a la señora Parker que, bajo su aparente despiste, era tan observador como una mujer. Se oyó el portazo. Ma Parker tomó la escoba y el trapo del polvo y se encaminó al dormitorio, pero cuando empezó a hacer la cama, tirando de las sábanas, metiéndolas bien y alisándolas, el recuerdo del pequeño Lenny se hizo
insoportable. ¿Por qué había tenido que sufrir tanto? Eso era lo que ella no podía comprender. ¿Por qué aquel angelito había tenido que hacer esfuerzos sobrehumanos para respirar, luchando por cada gota de aire? No tenía ningún sentido que un niño sufriese de aquel modo. Del pecho del niño, de aquella cajita, salía un sonido como si algo hirviese. Tenía un gran bulto, algo bulléndole en el pecho y no podía expulsarlo. Cuando tosía, toda la cabecita se le cubría de sudor, los ojos se le saltaban, le temblaban las manos y el gran bulto oscilaba como una patata dentro de un cazo. Pero lo peor de todo era que cuando no tosía, permanecía sentado, recostado en la almohada y nunca hablaba ni contestaba, incluso hacía como si no oyese. Se limitaba a quedarse con la mirada fija, como si estuviese ofendido. «La abuela no puede hacer nada, cariñín», decía Ma Parker, apartándole suavemente el pelo húmedo de las coloradas orejas, pero Lenny movía la cabeza y se apartaba. Parecía tremendamente enojado con ella y solemne. Agachaba la cabeza y la miraba de reojo como si nunca hubiera podido pensar que su abuela fuese capaz de aquello. Cuando menos, Ma Parker echó la colcha sobre la cama. No, simplemente no podía pensar en ello. Era demasiado. Le había tocado sufrir demasiado en esta vida y hasta ahora había aguantado, no había dejado que el sufrimiento hiciese mella en ella y nadie la había visto llorar ni una sola vez, nunca, nadie. Ni sus hijos la habían visto dejarse dominar por la desesperación. Siempre había mantenido la cabeza alta, pero ahora Lenny había muerto. ¿Qué le quedaba? Nada. Era lo único que le quedaba en esta vida y ahora también se lo habían llevado. ¿Por qué habrá tenido que ocurrirme precisamente a mí?, se preguntó. ¿Qué he hecho?, dijo la anciana Ma Parker. ¿Qué he hecho? Y mientras pronunciaba estas palabras, dejó caer inesperadamente el plumero y se encontró en la cocina. Se sentía tan desgraciada que volvió a ponerse el sombrero y las agujas que sujetaban la toca y la chaqueta y salió del apartamento como una sonámbula. No sabía lo que hacía. Era como una persona que, traumatizada por el horror de lo que le acaba de ocurrir, echa a andar sin dirección alguna, simplemente como si andando pudiese alejarse. En la calle hacía frío, soplaba un viento helado. La gente pasaba con andar rápido, muy aprisa, los hombres caminaban como tijeras, las mujeres deslizándose como gatos, pero nadie sabía nada, a nadie le preocupaba. Aunque se hubiese dejado llevar por la desesperación, aunque después de todos aquellos años se hubiese echado a llorar, tanto si le gustaba como si no, habría terminado por encontrarse metida en algún aprieto. Y al pensar en la posibilidad de llorar, fue como si el pequeño Lenny hubiera vuelto a saltar en sus brazos. «Ah, sí, eso es lo que quiero hacer, pichoncito. La abuela quiere llorar. Si ahora pudiese romper a llorar, si pudiese llorar cuanto quisiera, por todo cuanto le había ocurrido, empezando por la primera casa en la que había servido y aquella cruel cocinera, siguiendo por la familia del doctor, por los 7 hijos muertos, por la muerte de su marido, por la partida de los hijos, si pudiese llorar por todos aquellos años de miseria que llevaban hasta el pequeño Lenny. Pero llorar cabalmente por todas esas cosas requería muchísimo tiempo. De todos modos, había llegado el momento de hacerlo. Tenía que hacerlo. No podía continuar aplazándolo ni un minuto más. Ya no podía esperar. ¿A dónde podía ir? Una vida muy dura la de Ma Parker. Muy dura. Sí, más de lo que creían, durísima. La barbilla le empezó a temblequear. No tenía tiempo que perder.
¿Pero a dónde? ¿A dónde? No podía ir a su casa. Ethel estaría allí. La pobre se hubiera llevado un susto de muerte. No podía sentarse en un banco en cualquier parte. La gente se pararía a hacerle preguntas. Y no podía regresar al hogar del caballero literato. No tenía ningún derecho a llorar en casa de otros. Y si se sentaba en la escalera de cualquier edificio, algún policía le diría que estaba prohibido hacerlo. Ay, no existiría ningún sitio donde pudiese esconderse, estar sola tanto como quisiera sin que nadie la molestase y sin molestar a otros. No existía ningún lugar en el mundo donde pudiese por fin solazarse llorando. Ma Parker permaneció inmóvil, mirando a uno y otro lado. El gélido viento le hinchó el delantal como si fuese un globo. Y empezó a llover. No, aquel sitio no existía. Catherine Mansfield.